Una carrera sin igual, los versículos 22 al 27 de Hechos capítulo 20. Hechos 20, 22 al 27. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nos hemos detenido en este pasaje de Hechos 20 por algunos domingos. Y la razón es que encontramos aquí una mirada de la obra del Señor, pero desde el punto de vista del siervo de Dios. Vemos constantemente la obra del Señor, pero desde el punto de vista de los que la están recibiendo, de los que están viendo. Pero aquí la vamos a ver desde el punto de vista del que está ahí, a caballo de la situación. Pablo abre aquí su corazón y pone ante la vista de sus queridos hermanos su propio ejemplo, pues él no solo enseñaba con palabras. Esto es algo que vemos aquí en dos oportunidades en este discurso. Él pone su ejemplo como testimonio. No era él solo un enseñador de sana doctrina, él la vivía. Él mismo modelaba la doctrina que enunciaba con sus labios. Observa, por ejemplo, las frases en el verso 19: sirviendo al Señor, anunciaros y enseñaros. Versículo 20, testificando. Versículo 21, dar testimonio. Versículo 24, amonestar. Versículo 31, encomiendo a Dios. Frases todas que nos ilustran el ministerio paulino. ¿Qué era lo que lo hacía obrar así? Porque todo esto, todo lo que él hizo, no fue realizado en medio de aplausos y de la aprobación de los hombres. Tampoco fue en un ambiente de seguridad y de gratificación económica, como sostenían algunos corintios. No, si lo que él hace es porque él saca plata de aquí. Eso llegaron a pensar algunos corintios. Nada de esto. Él obró como obró, cumplió su ministerio, como dice el versículo 19, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 31, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 20, públicamente y por las casas. No solamente entonces su ministerio, un ministerio de mucho sufrimiento y dolor, sino que además fue constante y no desperdiciaba oportunidad, públicamente y por las casas. ¿Qué le impulsaba entonces? La respuesta a esta pregunta es importante, ya que también puede iluminar el sentido de nuestro servicio y el motor que nos mueve a hacerlo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve a hacerlo? Pueden haber distintas motivaciones. Veamos aquí con qué nos encontramos. Creo, hermanos, que lo que incide poderosamente en su conducta son 2 elementos. Uno, el poder que le anima a perseverar. Hay un poder animando a Pablo a seguir adelante. Lo vemos vez tras vez.
cuando él tal vez ya estaba que no daba más, según sus propias palabras en Éfeso, el Señor lo sostuvo. En Corinto de la misma manera. Pablo, habla, no calles. Nadie te va a hacer ningún daño. Hay un poder que le anima a perseverar. Y dos, el sentido de sus valores. Vamos a explicar un poco esto luego. Ambas cosas están presentes. El poder y la nueva valoración que él le da a algunas cosas. Ambas cosas están presentes en el accionar del apóstol y son un digno ejemplo a seguir e imitar, ya que tú y yo tenemos la misma encomienda: predicar el Evangelio. Pero también eso significa vivirlo. Y experimentaremos obstáculos parecidos. La hermana Marcela nos contaba de cómo ella le hablaba a su vecina. Ella no saca nada de hablarle a la vecina si ella es mala vecina. Si le hace la vida imposible a la vecina. Si cuando barre su vereda, en vez de recoger la hoja, se las tira. ¿Hay vecinos así? Por mucho tiempo, afuera, en mi casa, parece que los perros, de la reja para allá, no iban a hacer sus cosas. Venían donde vivía yo. Y para al lado, limpiecito. Entonces, si somos malos vecinos, no podemos hablarle. No podemos decir, no, es que esta gente es tan dura. Si yo le hablo a esta gente, pero pero hay que ver cómo estás viviendo el Evangelio. Entonces, no solamente hablar, sino que vivir el Evangelio. Y a pesar de eso, vamos a experimentar obstáculos. Veamos entonces en primer lugar el poder que le anima a perseverar. En este caso a Pablo, versículos 22 y 23. Ahora dice: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Los ancianos de Efeso ya sabían de los deseos de Pablo de ir a Jerusalén, porque fue en Efeso donde tiene lugar lo narrado en el capítulo 19, versículo 21. Como está enfrente, en la hoja de enfrente, dice: pasadas estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Los tres hechos que narra Lucas aquí en el capítulo 19. Estos 12 pseudo discípulos de Efeso, estos falsos exorcistas, ¿cierto? Y también los que quemaban los libros esotéricos. Esas tres cosas ocurren ahí. Y luego que pasaron estas cosas, dice: Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Es de destacar que para ir a Jerusalén él debía partir al sur y al este. Sin embargo, Macedonia y Acaya estaban en dirección opuesta y Roma estaba mucho más lejos al oeste. Pero él decía: tengo que ir a Jerusalén. Ahora, en este momento aquí en el capítulo 20, él estaba cerca de Efeso y en camino a Jerusalén, quedando atrás Macedonia y Acaya. Ya había ido a Macedonia y Acaya, ahora iba rumbo a Jerusalén. En la versión que usamos, la Reina Valera del 60, encontramos espíritu con minúscula, tal vez queriendo indicar que es el espíritu de Pablo. Sin embargo, otras versiones, como la NBI, la NTV, la RBC, que es la Reina Valera contemporánea, y la Palabra de Dios para Todos, más de acuerdo al contexto, ponen espíritu con mayúscula, dando a entender así que es el Espíritu Santo y no el espíritu de Pablo. De hecho, tanto la NTV como la NBI dicen aquí: obligado por el Espíritu, con mayúscula.
La Reina Valera contemporánea dice llevado por el Espíritu, también con mayúsculas. Y la PDT dice obedecer al Espíritu, también con mayúsculas. Hablando de que este ligado en espíritu no es el espíritu de Pablo, sino que es el Espíritu Santo. Aunque concedamos por un momento de que espíritu se refiere al espíritu de Pablo, de igual manera nos queda en evidencia el obrar del Espíritu Santo, pues lo que el espíritu humano solo puede relacionarse a nivel espiritual. El espíritu se relaciona con espíritu. Y el espíritu del hombre, en este caso de un hombre de Dios, se relaciona con el Espíritu Santo. Entonces la relación íntima es con el Espíritu de Dios, con quien se encuentra íntimamente unido. Pero Lucas parece indicar que hace referencia no al Espíritu de Pablo, sino al Espíritu Santo por el texto del siguiente versículo, el versículo que sigue. Dice: salvo que el Espíritu Santo, ve ahí lo nombra y lo pone con mayúscula, el Espíritu Santo. Además, en el contexto general del libro de Hechos, Lucas nos muestra en más de una ocasión cuando el Espíritu trabajó con individuos, el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 29, encontramos a Felipe acercándose a un funcionario etíope. ¿Lo hizo por cuenta propia? No, leemos ahí. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro. El Espíritu Santo. No es el único ejemplo. En Hechos 10, los versículos 19, 20 y el capítulo 11, versículo 12, y aquí el Espíritu Santo induce a Pedro a acompañar a los hombres que había enviado Cornelio. Y el Espíritu Santo dijo: anda con estos hombres. Vienen hombres. Todas estas cosas el Espíritu Santo aquí las dirige. En el capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo interviene para que la iglesia en Antioquía comisione a Bernabé y a Saulo, ¿cierto? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra en la que los he llamado. Y en el capítulo 16, versículos 6 y 7, el Espíritu le prohíbe a Pablo hablar en Asia y no le permite avanzar a Bitinia. Lo leímos hace un par de meses atrás. El Espíritu, entonces, no como dicen los falsos testigos de Jehová, es una fuerza. No, no es una fuerza, es una persona. Es una persona. No le permite hablar, le prohíbe hablar en Asia y no le permite avanzar a Bitinia. Podemos concluir entonces a este respecto que es el Espíritu Santo el que está tras los movimientos de Pablo. Pablo no es un hombre que se mueva por encuestas, buscando el mejor lugar en términos humanos, es decir, un lugar donde puede ejercer con libertad, donde sus ideas sean toleradas, donde de acuerdo al nivel socioeconómico él sea redituado por la labor que realiza. Todo esto lo encontramos hoy día en el evangelicalismo moderno. ¿Para dónde vamos a plantar una iglesia? Hagamos una encuesta primero, a ver cómo son, qué estudios tienen, en qué trabajan, cuántos hijos tienen, todas esas cosas, y de acuerdo a eso se decide si se planta o no la iglesia. Pablo no obraba así, nada de eso. A veces yo me pregunto, ¿por qué Pablo iba donde iba? ¿Por qué insistía en ir primeramente a los judíos si vez tras vez fue expulsado de la sinagoga? En palabras nuestras, ¿cómo es que no se cabrió? Porque claro que lo expulsen una vez, bueno, puede ser. 2 veces, ya, pero 3 veces, y siempre terminaban expulsándolo. Y él, dale, que otra vez va a una ciudad y buscaba la sinagoga. Allá iba. Y no era que los paganos lo trataran mejor, porque ¿qué encontró con los paganos? Apedreamiento, azote, cárcel. Eso fue lo que tuvo entre los paganos. Sus hermanos
le miraban con desconfianza. Los cristianos, recordemos, cuando Pablo se convierte, no es que los cristianos que lo conocían dijeron, por fin te convertiste, qué bueno, mi hermano. No, lo miraban con recelo. Dice, no, este se está haciendo el cristiano. Lo miraban con recelo, lo miraban con desconfianza. Sus paisanos, lo que eran la gente de su sangre, los judíos, lo odiaban. Y donde más tiempo estuvo, que fue en Corinto y Galacia, él fue fuente constante, más bien dicho, tanto Corinto como Galacia fueron fuente constante de amargas desilusiones. Basta leer las epístolas para darse cuenta de eso. Y para completar el cuadro, tuvo que hacer uso de sus habilidades manuales para sostenerse no solo él, sino también el grupo que ocasionalmente lo acompañó, como ocurrió en Corinto y en Éfeso. Él estuvo trabajando. Lo vamos a ver el próximo domingo, porque es su testimonio aquí en Éfeso. Y yo me pregunto también, ¿sostendríamos nosotros a un hombre así? ¿Dónde va? Hay tumultos. Es cierto que hay convertidos, pero ¿no dudaríamos de si realmente Dios llamó a este hombre? Bueno, si Dios lo llamó, ¿por qué tanto escándalo todo el tiempo? Si Dios lo llamó, entonces ¿cómo lo apedrearon y lo dejaron casi muerto? Si Dios lo llamó, ¿por qué lo azotaron y lo dejaron en una cárcel? ¿No nos haríamos nosotros esas preguntas? No, yo creo que no lo ha llamado Dios a Pablo. Porque si Dios lo hubiera llamado, miren, no, él estaría predicando el Evangelio, no estaría preso. ¿Pensaríamos así o no? Así también pensaban muchos en su época. Y aprovechándose de estas dudas, meterían sus cuñas los falsos hermanos y los falsos maestros, divulgando falsas historias sobre Pablo que atacaban su persona, su mensaje, su carácter. Él no es íntegro, su llamado, Dios no lo ha llamado, y sus motivaciones, él lo hace por dinero. Y aún así, versículo 22, ahora, dice Pablo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, puestos nosotros en este lugar, ¿seguiríamos avanzando? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque es como le asignamos importancia a nuestra seguridad. Si hay algo que va atenta contra nuestra seguridad, contra nuestra integridad física, nosotros le hacemos el quite. Y todo el mundo puede comprender eso. O sea, nadie nos va a decir, oye, ¿cómo no fuiste? No, es que... Pero Pablo, a pesar de eso, siguió. ¿Recuerdan a otro que fue así también? Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero él, frente, allá. Era su deber, era su labor. Antes de estas cosas, él le ha escrito a los romanos, Pablo, y en el capítulo 15, a partir del versículo 25, nos enteramos de las aprensiones que tenía respecto de ese viaje. Él debía ir a Jerusalén, lo había dicho antes, ahora estaba yendo, pero antes le había escrito a los romanos esto. Él sabía lo que iba a pasar. Mire cómo le escribe: mas ahora voy a Jerusalén, dice, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto,
pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mire, qué bonito. Puro viaje y todo bien. Pura bendición. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, es el apóstol Pablo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Os ruego, hermanos, os ruego que me ayudéis orando, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, hablándole a los romanos, y que sea recreado juntamente con vosotros. Detengámonos en dos cosas aquí. Pablo reconoce que en la iglesia en Jerusalén hay rebeldes, gente cuyo propósito en la vida parece ser no agradar a Dios, sino obstaculizar el trabajo y manchar el servicio del apóstol. Aún así, dice Pablo, voy a Jerusalén. Y lo otro, somos llamados a servir. Sin embargo, el fruto de ese servicio no siempre es comprendido, ni agradecido, ni aceptado. La ingratitud ronda desde el Edén al género humano, y la insatisfacción es alentada e inflamada desde el infierno. Pablo quiere que sus hermanos pidan algo que nunca he escuchado que se pida en una reunión de oración. Y yo mismo confieso que nunca he orado en esa dirección. ¿Cuál es? Que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta. Ya sea que la acepten, dice Pablo, o que la rechacen, o aun que la desprecien, voy a Jerusalén. No necesariamente el servicio al Señor es aceptado, es agradecido o es reconocido por aquellos que reciben el mismo servicio. En Chile tenemos un dicho respecto de esto. Decimos el pago de Chile. Habla bastante bien de nosotros, ¿no? ¿Y será que los evangélicos, los cristianos, los que han llegado al Señor, son distintos de este sentir que es nacional? ¿No tendremos entre nosotros también esos mismos gérmenes? Que la ofrenda, ayúdenme orando en esta dirección, que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo recorrió, tenía que ir a Jerusalén, pero fue allá, tenía que ir al este, fue allá al oeste y al norte, Acaya, Macedonia. Recorrió esas iglesias, de ahí juntando el dinero para enviarle a los pobres de allá de Jerusalén. Uno podría decir, estos hermanos lo recibieron con los brazos abiertos. Pablo, qué bueno que viniste, esta ofrenda, qué necesaria, damos gracias a Dios por ello. No. Él dice, oren para que este trabajo, para que este esfuerzo sea acepto por estos hermanos. Para Dios, el sacrificio y el trabajo hecho en su nombre siempre es acepto. Pero somos nosotros los que fallamos en reconocer muchas veces a aquellos que lo están haciendo bien. Pablo dice, no, que la acepten o la rechacen, yo voy a Jerusalén, cumplo mi ministerio, obedezco a mi Señor y Dios. ¿Qué poder era el que lo alentaba a orar así? Bueno,
Pablo no se da el crédito. Él no dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo mucha fuerza de voluntad. No, él no se da el crédito. Hay una fuerza que lo impulsa en su interior, que a la vez que le exige, también le da gracia. Como él dice, he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí él nos recuerda a Jeremías. En Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. ¿Cuál era el ministerio de él? Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esto cosechó. ¿Por qué? Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, podemos entenderlo, porque muchas veces nosotros nos encontramos en esta misma situación. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hay momentos difíciles en los cuales, sobre todo cuando en un servicio a Dios, el trabajo, ese servicio, no es aceptado, no es reconocido, y todo lo contrario, se ven segundas intenciones donde no las hay, viene el desánimo, y finalmente termina diciendo uno, ya no, nunca más. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás haciendo algo y no quieres seguir para aquí por un problema? Así se sintió Jeremías. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice él, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué es lo que impulsa al siervo de Dios a seguir? Este fuego ardiente metido en sus huesos no es otro que el poder del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, no es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este Espíritu Santo no solo le impulsa, también le guía, y no le guía a ciegas, sino que le advierte de manera explícita los padecimientos que le esperan. Porque Él, hermanos, no nos dora la píldora. Él no nos dice una cosa sabiendo que nos va a pasar otra, no, claramente nos dice a qué hemos sido llamados. Nuestra hermana Dora nos mandó esta mañana un excelente artículo de Gracias a Vosotros, donde nos recuerda que hemos sido llamados ¿a qué? Al sufrimiento. A medida que Pablo avanza en la dirección que el Espíritu Santo quiere, el mismo Espíritu le va revelando detalles de lo que le ocurrirá. Miremos las escenas. Hechos capítulo 21, versículo 4. Arribamos a Tiro y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días compartiendo Pablo con estos discípulos en Tiro. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué le decían? Pablo, no subas a Jerusalén. No era un espíritu de error, era por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, no suba, que no subiese a Jerusalén. Más adelante y más al sur, en Cesarea, en casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo 21, en el versículo 11 dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán aún los judíos en Jerusalén, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pero todo esto no era nuevo para Pablo. Él lo sabía casi desde su conversión. En Hechos 9:16, porque yo le mostraré, le dice Dios a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Así que, cuanto más cerca está de Jerusalén, más le es evidente por el Espíritu Santo que sufrirá prisiones y aflicciones. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué seguir? ¿Acaso le gusta el sufrimiento? No, hermanos, no se trata de eso. Hay una carrera que debe terminar, una misión que se debe completar. Esto era, ante sus ojos, el supremo honor que le era concedido, una misión dada por el mismo Señor Jesús, aquel que se le apareció camino a Damasco, pero que había contemplado en la actitud y rostro de Esteban mientras era lapidado. Este mismo Señor. El versículo 24 de Hechos 20, pero de ninguna cosa hago caso. Él lo sabe lo que viene, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Qué importante esto. Ha conocido a personas ya en la tercera, cuarta etapa de su vida, llenas de amargura, llenas de rencor, llenas de odio. No, Dios quiere que terminemos nuestra carrera, tal vez blanco en canas, lleno de años, pero con gozo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es ese ministerio? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aquí está entonces la misión: dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La gracia de Dios cambió sus valores. Su propia vida solo tenía sentido si la empleaba en vivir y trabajar para Cristo. Si para cumplir esa tarea debía poner en riesgo su propia vida, él lo haría con gusto. Pero había también otro valor que animaba a Pablo a cumplir con su misión, y este es el valor de las personas. ¿Cuánto vale un alma? Salmo 49:8 dice: porque la redención de su vida, está hablando del hombre, es de gran precio y no se logrará jamás. Si sabemos que el ser humano está destinado a perecer, padecer tormentos eternos por rechazar al Salvador, por no obedecerle, ¿no seremos acaso culpables de no advertir? Vemos a Jonás y hablamos de él en términos de ¡ay, profeta desobediente! Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de aquellos que rehúsan predicar el Evangelio por medio del cual las almas pueden salvarse? ¿Qué de aquellos que se niegan a advertir sobre la ira venidera? Pablo podía estar tranquilo, versículos 26 y 27. Por tanto, dice él, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo está citando aquí al profeta Ezequiel. En el capítulo 33 de Ezequiel, versículo 8, dice Dios: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dios determina que quien sigue en su camino apartado de él va a morir, pero le recuerda al profeta que igualmente él debe advertir. El resultado de la advertencia, si es obedecida o no, no es responsabilidad del profeta. Que las almas se salven o no, se arrepientan o no, no es responsabilidad tuya ni mía, en el sentido de que nosotros no obramos la salvación ni el arrepentimiento en nadie. Es Dios. Pero esa persona es responsable ante Dios, siempre y cuando le hayamos presentado el Evangelio.
debe advertir. Debemos anunciar el juicio, debemos testificar, y en relación a este trasfondo del valor del ser humano es que Pablo hace todo lo posible para que el hombre cambie su destino eterno. Como dice el himno que cantamos, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como un barco sin timón a ninguna parte. Mira cómo le expresa Pablo su amor y el valor de la criatura que tiene para él y para Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 3, él llega a decir esto: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por eso él puede decir: estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Los predicadores, maestros, ancianos, pastores son constantemente presionados y tentados para proclamar solo una parte de la voluntad de Dios, el lado B del consejo divino, pero no necesariamente todo. Además, tanto hoy como ayer se suma el hecho que las multitudes quieren oír solo cosas halagüeñas. ¿A quién le gusta que le hablen que es un impío, que es un pecador y que necesita arrepentirse? Si se escucharan, hermanos. Lo que pasa es que usted es muy bíblico. Esa fue una de las cosas que a mí me soltaron. Otra, ¿para qué habla tanto del arrepentimiento? Está bien un poco, pero tanto, siempre. ¿Será necesario? Otra, hay que suavizar el lenguaje, porque si no, se pueden sentir. Y de hecho pasa eso. Pero esta actitud de las masas inconversas es más antigua que el cristianismo. Lo grave es que inunda las iglesias porque en ellas abundan los convencidos y escasean los convertidos. Hay muchos religiosos y pocos creyentes. Israel también sufría lo mismo. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Tal vez no lo digan con estas palabras, pero con sus hechos, con su conducta, esto nos están diciendo: no me hables más de santidad. ¿Por qué me tienes que hablar de pecado si Dios es amor, Él me ama? Además Él me conoce. Y hablan así con total desparpajo. Eso no produce ninguna gota de arrepentimiento en sus vidas. Cuando nosotros somos conscientes de que Dios nos conoce, de que Dios nos ve, de que Dios conoce nuestros pensamientos, antes de que salgan por nuestra boca, debiéramos echarnos a temblar, porque muchos de nuestros pensamientos no son agradables a Dios. ¿Y qué decir de las palabras que muchas veces salen de nuestras bocas? Pero estas gentes, ellos hablan con una soltura: Dios me conoce. Quita de nuestra presencia al Santo de Israel. Háblame del Dios de amor, pero no me hables del Dios Santo. Por tanto, hermanos, por estas razones es nuestro deber advertir, amonestar y exhortar, porque hay un león rugiente que está presto a devorar. Claro, la hierba es verde y es deliciosa, pero también hay lobos. También hay lobos.
No quisiéramos, por otra parte, estar en los zapatos de aquellos que enseñan que el león en el camino no es más que un mito. Y se llaman cristianos. Este proceso de vigilancia debe ser constante. En Cristo estamos seguros, claro que sí, pero esto no nos da licencia para un andar descuidado y carnal, para no disciplinarnos, aunque esto no sea amable ni popular, pero sus frutos son preciosos a nuestras almas. Hebreos capítulo 12, versículo 11 lo dice claramente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Podemos concluir entonces que lo que impulsaba a Pablo, pese a los múltiples y constantes obstáculos, era la presencia del Espíritu Santo en su vida, y que desde su conversión habían cambiado el valor de las cosas. Ahora valoraba lo que Dios valoraba. El deseo de Dios eran sus deseos, y esto le hacía perseverar en condiciones que normalmente harían claudicar a cualquiera. Por ende, hermanos, como creyentes, debemos anhelar ser llenos del Espíritu para ser guiados e impulsados por Él a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, amaremos lo que Dios ama y aborreceremos lo que Él aborrece. En otras palabras, Cristo debe habitar por la fe en nuestros corazones. Dice que Cristo mora en ti. ¿Qué es lo que anhela tu alma? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que consideras más preciado para tu vida? Si te das cuenta que lo que te hace perseverar es la fuerza de la costumbre o el ¿qué dirán?, es muy probable que no conozcas a Cristo, que seas uno de los tantos religiosos que frecuentan las congregaciones sin jamás ser parte de ellas, porque ser parte de una congregación es pertenecer a Cristo, y los que pertenecen a Cristo comprueban en todo su quehacer lo que es agradable al Señor, a la vez que no participan en las obras infructuosas de las tinieblas, porque buscan ser llenos del Espíritu. Lo repito, ser parte de una congregación es pertenecer a Cristo. Y pertenecer a Cristo, los que pertenecen a Cristo comprueban. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Los que pertenecen a Cristo comprueban en todo su quehacer lo que es agradable al Señor, por una parte. A la vez no participan en las obras infructuosas de las tinieblas, porque ellos buscan ser llenos del Espíritu. Volvámonos entonces a Él para que seamos guiados y fortalecidos por Él. ¿Necesitamos su guía? ¿Necesitamos ser fortalecidos? Hoy mismo. ¿Necesitamos ser fortalecidos? Volvámonos a Él entonces. A Dios sea la gloria.